Ya se encuentra con nosotros en la mañana de Luján Contacto Directo mi querido amigo Julio Lucesoli de la Junta Municipal de Estudios Históricos de Luján. Buenos días, Julio, y gracias por estar en la mañana de Luján Contacto Directo. Jorge, buenos días a la audiencia oyente, muy buenos días también. Como siempre, gracias por la invitación, que siempre tenemos un espacio para poder ir informando a los vecinos de Luján y promocionar y promover un poco el trabajo que hacemos. Hoy está por ver si hablamos de temas de seguridad, de inseguridad. Hoy estamos hablando por la Junta Municipal de Estudios Históricos de Luján y una convocatoria. Correcto. Comentanos un poco de qué se trata esa convocatoria. Bueno, hagamos brevemente un poquito de historia. Sí, así la gente, digamos, un poco va conociendo más. La Junta Municipal de Estudios Históricos fue creada por decreto en el año 1978, acá en Luján. Comenzó con un grupo de notables, por llamarlo de alguna manera, de los cuales hoy todavía tenemos vigentes dos. Uno que es María Teresa Tartaglia, conocida, profesora de historia. Bueno, mi profesora de historia. Tu profesora de historia. Mi profesora de historia. Bueno, o sea, justamente, bueno, sigue María Teresa muy activa en la Junta, y la verdad que, bueno, obviamente es un honor tenerla, dado que es una de las fundadoras, una de las que inició justamente todo esto. Y poco tiempo después se incorporó también a ella Claudio Twist, otro gran personaje de Luján, de Jáuregui, y que la verdad, bueno, que ambos nos nutren permanentemente, ¿no?, de toda la historia y de todo el saber. La Junta Municipal de Estudios Históricos tiene por finalidad la de investigar, preservar y difundir y comunicar todo lo referente a la historia y el patrimonio cultural de Luján. Obviamente importantísimo porque tenemos mucha historia y tenemos obviamente también mucho acervo cultural acá en Luján. En ese momento, cuando se crea esta junta, como te decía, era acotada la cantidad de personas que la estaban formando o que la formaron. En el año 2019, con la primera intendencia del intendente Leonardo Boto, él le imprime una dinámica diferente, ¿sí? Quiere abrir esa junta a la comunidad de Luján. Quiere darle, digamos, una democratización, si lo queréis llamar, en el buen sentido, obviamente, para poder hacer que haya más cantidad, digamos, de personas que además aporten sus saberes. Claro, más participación. Primero, una apertura y más participación. ¿Por qué? Porque cada uno de los vecinos de Luján tiene historia. Tiene sus historias que hacen a la historia de Luján. Entonces, no nos podíamos quedar solamente con la historia obviamente, de los próceres y de aquellos que obviamente estuvieron y pasaron por Luján, sino que algo que fuese también más contemporáneo, ¿verdad? Con lo cual, insisto, se fueron incorporando una cantidad de vecinos de todo tipo, es decir, tanto aquellos que podían ser historiadores, otros profesionales, abogados, arquitectos, porque tenemos mucho patrimonio también arquitectónico en Luján, insisto, de todo tipo, y hasta vecinos, vamos a decir, de a pie, es decir, aquellos que tenían esas historias para contar, pero que hacen a lo que nosotros llamamos la historia o el patrimonio intangible. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito de eso. Bien. En la época de la pandemia, no digo curiosamente, pero como contrapartida de lo duro y difícil que fue esa pandemia desde un punto de vista social, el lado positivo para la Junta fue que hubo gente con mucho tiempo libre. Por lo tanto, esa convocatoria en ese momento hizo que llegásemos prácticamente a 80-85 miembros de la Junta. Aclaro algo que es muy importante para todos los ciudadanos. Es un voluntariado. Acá nadie cobra un peso, sino que todos lo hacen por la pasión, empezando por el intendente, que es un apasionado de la historia. La estructura es muy simple, o sea, hay un coordinador general, que es Juan Carlos Villarreal, que también tiene mucha historia en Luján, por supuesto está nosotros. Y aparte hablemos de la revistita, ¿no? De esa revista que saca Juan Carlos Villarreal, con toda la historia de Luján, ¿no? Justamente, por eso, muy importante, por eso digamos, lo mencionaba. La revista Nosotros. Claro, la revista Nosotros, que salió durante 30 años, no sé si nos comenta, ni más ni menos, y que además hizo una radiografía muy profunda de Luján, ¿sí? Porque hizo lo que llamaba esas entrevistas y fue a hacer un trabajo de terreno,
¿verdad? De terreno, como estamos hablando, en cada barrio, en cada lugar, en cada rincón, y también fue, obviamente, generando un montón de historias, ¿sí? Bueno, que gracias a Dios están recopiladas. Bien, entonces, él es el coordinador general, que representa al intendente, porque nosotros somos un órgano asesor del intendente en todos estos temas. Y después, bueno, hay una estructura normal con secretariado, un secretario, que soy yo por el momento, pero después también hay un consejo, no te digo de notables porque queda demasiado rimbombante, pero sí de gente que está asesorando y que, digamos, desde el punto de vista profesional, en ese sentido, tienen una prioridad o son primordiales dentro de la Junta. Bien, y después, por supuesto, todos los miembros, ¿no? Esta historia que yo te cuento es para llegar un poco hasta nuestros días porque se han hecho distintas convocatorias para ingresar más cantidad de miembros a raíz de esta dinámica de apertura que se ha tenido desde que está Leo en la intendencia. Bien, la última convocatoria justamente que acaba de terminar en los últimos días de agosto, pero que curiosamente la hemos postergado un poquitito, la hemos dejado un poquito más abierta, porque tuvimos mucha repercusión, Jorge, mucha repercusión. Casi 20 nuevos miembros están pugnando por entrar en la Junta. Bueno, y en eso vamos a estar en los próximos días, en las entrevistas, en ver cómo podemos acomodar los perfiles de cada uno, ¿verdad? ¿Dónde funciona la Junta? La Junta, digamos, ¿tiene un lugar físico? No, o sea, no hay un lugar físico, vamos a decir, establecido porque, como te digo, haciendo voluntariado nos manejamos mucho por Zoom, etcétera, pero obviamente que hacemos reuniones presenciales también. Durante una época, bueno, estuvimos funcionando en distintos lugares, es decir, el tema del Consejo Deliberante, etcétera. Hoy tenemos un lugar, ya te digo, de reuniones más constante o permanente, que es la jefatura de gabinete del municipio, que gentilmente Matías Fernández nos habilitó el espacio de su despacho, como para que nosotros nos juntemos ahí y hagamos las reuniones, digamos, presenciales que hagan falta. Así que ese es el panorama al día de hoy y, como te digo, la convocatoria amplía una cantidad de miembros hoy alrededor que quedaron de 35, lo cual no es poco, porque, insisto, en la época de la pandemia, claro, tuvimos mucho impulso, ¿sí? No quizás tanto para afuera, aunque se hicieron algunos trabajos, o varios trabajos en realidad. ¿Y cuál es el tipo de aporte que realiza cada uno, por ejemplo? El aporte, es decir, bueno, convocamos a... No sé, no me acuerdo cómo se trataba la convocatoria, ¿no? Sí, hay de todo. A todos, sí, a todos a participar. ¿Y de qué forma puede participar uno y qué es lo que puede aportar uno a esta idea? La Junta, como te dije al principio, es investigación, es preservación y es difusión. Entonces, dentro de cada una de esas áreas están aquellos, por ejemplo, tengo entendido, no bien listado, pero se han sumado o se quieren sumar, por ejemplo, investigadores de la UNLU, con la cual, sí, ahora estamos trabajando muy bien con la universidad, estamos articulando, estamos proyectando cosas juntos, ¿sí? Por una cuestión, digamos, lógica, dado que, bueno, ellos tienen un patrimonio también muy importante y también tienen una trascendencia en la universidad. Entonces, no podemos estar divorciados o no podemos estar separados. Y ellos tienen también en nosotros una fuente, digamos, obviamente de recursos importantes. Entonces te decía, hay un grado de investigación en donde todo profesional, profesor, etcétera, o no, o aquel que tenga esa vocación de investigar todo lo que es historia de Luján y detalles, etcétera, se puede incorporar ahí. En lo que es la preservación, bueno, ahí prácticamente estamos todos también, porque te cuento algo del tema de preservación que es muy importante. Luján ha crecido de manera exponencial, con lo cual cambió la característica con respecto a otros pueblos, como puede ser Capilla, como puede ser Areco, como puede ser Giles, por decir algunos, o por nombrar algunos, que vos vas a esos lugares y decís, me siento en la época colonial, ¿no? O sea, ves sus calles, ves su front, ves su frente. Luján, bueno, obviamente desde el punto de vista edilicio, ha cambiado mucho. Entonces, no hay riesgos. Ya lamentablemente se han perdido muchas joyas arquitectónicas de Luján por emprendimientos privados.
hay una reglamentación dentro del COU que obviamente preserva ese tipo, digamos, de edificios, o sea, los antiguos. Que esos edificios antiguos pueden ser tomados de dos maneras: con la tangibilidad de la que hablamos, con la cuestión arquitectónica, de época, que tenga en sí mismo un valor, o la parte intangible, que es, dos ejemplos de nombres, por ejemplo, la casa de Pepa Garza, ¿sí? O sea, la casa de Pepa Garza es la casa de Pepa Garza, no es una casa que tiene un valor histórico arquitectónico solamente. Porque puede haber muchas de esas. La casa Meguino, ni más ni menos que los hermanos Meguino vivieron en esa casa por museo, pero bueno, entonces esa parte de intangibilidad, que lo da alguna historia o algo que sea muy... Y uno se lo pregunta también, y yo me lo preguntaba ahí, Almirante Brand y Rivadavia. Mucha esquina, una persona. Entonces digo, ¿qué historia tendrá esto? Y mucha gente se pregunta también, o donde está el restaurante 1800, ¿qué historia tendrá esto? Y cuando ves una casa que fue levantada o asentada en barro, ¿no? Y vos ves, ¿cuántos años tendrá esto? ¿Quién habrá vivido acá? ¿Qué habrá pasado acá? O como te han dicho, mira, de esta casa, mira, acá fue un casco de estancia y está en pleno centro de Luján. Y esa es un poco la historia que uno quiere saber, y creo que la gente también necesita saber y quiere saber. Inclusive acá en Oppendorf mismo. ¿Cuál fue la primera vivienda? ¿Cuál fue la primera casa que se construyó? ¿Cuál es la historia? Hay mucha historia, no solamente en la zona histórico-basilical, sino también en las localidades que también tienen su historia. Y a lo mejor habría que reunir todo, ¿no? La historia de Torres, la historia de Oppendorf, la historia de Carlos Quén, de Jauregui, de Pueblo Nuevo, de Cortines, porque todo es historia, todo es historia. Y hay mucha gente que tiene guardado. Yo te nombro, por ejemplo, que viene siempre acá al programa, nuestro querido amigo Leonardo Viñao, ¿no? Y la historia que tiene. Miembro de la Junta. Y en un momento me tocó estar, por ejemplo, en la colonia Cabrera, ¿no? Y tiene un pequeño museo. Un museo que sí, no sé cuánta gente lo puede conocer, ni sé si todavía existe, pero en el momento que lo conocí, las cosas que había ahí en ese lugar eran no solamente historia de Oppendorf, sino historia de Luján también, en un pequeño museo acá en la colonia de Oppendorf, que también sería bueno, seguramente ustedes estarán al tanto de todo esto, ¿no? Pero todo va a ser historia. Y qué lindo que conocer nuestra historia, porque ahí conocemos de dónde venimos, ¿no? De dónde venimos, y acá podemos decir, la historia nos enseña también hacia dónde podemos ir. Eso es lo más importante. Mira, todo lo que acabas de resumir de historia de distintas localidades, de ese patrimonio cultural histórico, las historias que te puede mostrar Viñao, el museo de acá, de la colonia, que es maravilloso, fue una iniciativa de Charlie Peñalba, un gran profe, amigo por otra parte, entrañable, que se puso al hombro ese proyecto y que lo llevó adelante con no pocas dificultades, pero que por suerte lo pudo completar. Es maravilloso. Es más, y te voy a dar un dato. No solo en sí por la colonia Cabrera, sino por Torres también y todo. Pero hay un proyecto, y te voy a tirar el título nomás, porque hasta que se concrete, digamos, que se está charlando con el intendente, etc. Pero Luján puede llegar a ser nombrada como una de la salud mental. ¿Sí? En principio podría llegar a ser de la provincia de Buenos Aires. Digo, ese es el proyecto en el cual se está trabajando para una ordenanza. Luis Letizola, que ha hecho también una recopilación de efemérides maravillosa en su libro, forma parte de la Junta, obviamente. De ahí nosotros tomamos también muchas fechas porque las vamos recordando, digamos, semana a semana, en todo el año. Bueno, vos fíjate que esto que vos hablabas de la colonia Cabrera, con su museo, que ese museo además tiene testimonios antropológicos también muy importantes. ¿Por qué? Porque tiene las historias clínicas, digo porque tuve el honor de poder verlo, tiene las historias clínicas, y entonces vos como
comprendés a través de eso una serie de situaciones y de marco social, económico, inmigrantes, etcétera, que le dieron vida a Luján. Así que te tiro una primicia con respecto al tema de Luján, cuna de la salud mental, por ejemplo. Cuna de la paleontología, otro proyecto, porque con los hermanos Ameguino nos hicieron conocidos internacionalmente y además nosotros tenemos mucho material paleontológico acá en Luján, que nos convierte en únicos en ese sentido, ¿sí? Por ejemplo, eso otro. Y así te podría nombrar otros proyectos que están hoy a punto de ser ordenanza o que se están tratando en comisión. De hecho, uno de los más importantes es crear por ordenanza, que ya está muy avanzado, a la Junta Municipal de Estudios Históricos, que hoy es un decreto. Entonces hay que darle también otro sustento. Bueno, pero volviendo un poco a este repaso que hacíamos de la historia, nosotros estamos justamente trabajando en esto, en esa recopilación, y sobre todo dándole entidad a todas las localidades de Luján, cosa de que no sea solo el casco histórico, que es bellísimo y que tiene mucha historia, sea el único protagonista. Acá el protagonismo de la historia lo tiene todo Luján, porque yo diría que son pocos los lujanenses, porque los de afuera, bien, pero los lujanenses, son pocos los que saben cuánta historia hay en Luján verdaderamente, pero historia además que ha sido, que ha trascendido las fronteras de Luján, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, Vito Cero, con las invasiones inglesas, nosotros hemos tenido una participación muy importante con habitantes que han ido a pelear por independencia, bueno, una serie de cosas muy importantes, personajes desde San Martín que han pasado acá, por supuesto, Belgrano ni hablar, Liniers, o sea, Mitre, o sea, hay muchos personajes históricos que dejaron su marca acá en Luján, además. Entonces, todo eso es lo que la Junta trabaja y sobre todo lo que trabaja para difundir, para que entonces nosotros como lujanenses no nos hagamos esa pregunta que te haces vos y que no tenga respuesta, sino que esa pregunta tenga respuesta. ¿Dónde se tienen que dirigir o cómo pueden hacer a que esas personas que quieran participar? En el flyer que nosotros habíamos enviado, exacto, es simplemente al mail de la Junta, ¿sí? O sea, ese sería el punto de contacto. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente que somos todos vecinos de Luján y cuando empezamos a comentar este tipo de cosas, la gente se interesa y cualquiera puede conectarse con cualquiera de nosotros, ¿sí? También. Pero básica y fundamentalmente en forma oficial o formal, podría ser de la manera que yo te digo, y ya te digo, esto está abierto a todo. Obviamente que se hacen convocatorias periódicas porque no puedes estar haciendo entrar y salir gente permanentemente. El que se va es porque realmente por un tema personal o particular no puede continuar, pero nosotros no tenemos la potestad de echar a nadie, mucho menos, pues somos todos voluntarios, ¿viste? Le tengo para adelante. Pero mira, te cierro esto porque también es importante. Otra primicia que ya se publicó hace pocos días. Se viene un simposio sobre patrimonio en Luján. Importantísimo porque es el punto de partida para reforzar esto que yo te comentaba de la preservación arquitectónica de los edificios de Luján, que están en peligro. Esto no hay que ponerse en contra de nadie porque los privados tienen obviamente la libertad de hacer lo que quieran con su propiedad. Pero sí hay una serie de reglamentaciones internas que están previstas de cómo deben hacerse todas las modificaciones o todo, digamos, edificio nuevo, pero que tenga o esté dentro de un predio patrimonializado, que eso obviamente está y existe, hay un catálogo de patrimonialización. Entonces, eso tiene un tratamiento especial. Entonces, por un lado es el simposio, por otro lado también hay desde la Junta un proyecto que ya vamos a tener en el mes de octubre en la primera, de reconocimiento a lo que son negocios históricos, o sea, aquellos comerciantes históricos. Y ya tenemos la cartera 1 que va a arrancar, va a hacer mucho ruido. Y tercero, el tema de la señalización histórica de distintos lugares de Luján. Uno de los más importantes, algún día lo charlaremos y lo podemos traer al que está atrás del proyecto, el del camino a las Salinas. Así que bueno, te pasé un poco todo. Perfecto, Julio. Gracias por venir, gracias por la información, gracias por enterarnos de muchas cosas que no sabía
principalmente el trabajo que estamos realizando todos ustedes. Y gracias también por la convocatoria, por la ampliación. Así que seguramente vamos a seguir charlando. Quiero enviarle un saludo muy grande a Juan Carlos Villarreal. Me dice, mira, yo no voy, dice, lo voy a mandar a Julio, digo, ¿qué es? Ahora tapar los codos, bueno, le escapa. Tengo el sello, ¿no? Sí, le escapa los micrófonos. Sí, sí, pero el trabajo que realiza por atrás, digamos por atrás, el trabajo que realiza silencioso, es muy importante. Es muy, pero muy importante. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a vos, que tengan muy buen sábado todos.